Segunda a los Tesalonicenses en el capítulo 1. Tengan la carta abierta. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Cierto día, un hombre recibió la visita de su hija en casa. Una chica tenía muchos problemas, había tratado de salir adelante, estaba muy presionada, tanto económicamente, emocionalmente, y estaba tratando de tirar la toalla. El padre era chef y le dijo, te invito a la cocina. Y me llama la atención lo que hizo el papá, que tomó un poco de café, 2 huevos y una zanahoria. Y a cada una la puso en su olla y los empezó a cocinar. Me llama la atención porque eso es lo que yo suelo desayunar, ¿no? El hombre hizo lo mismo que yo. 2 huevos, algo de zanahoria y café. Y tenía tanta presión que, bueno, hija, ven acá. Hizo todo en la estufa, como era chef, y le mostró para que viera el resultado. ¿Qué me quieres enseñar, papá? Bueno, mira, yo puse a los tres los puse bajo fuego. Los puse en un calor, ¿para qué? Para ver el resultado. La zanahoria era dura, muy dura, y salió blanda. Los huevos eran muy suaves y salieron duros. Y el café se mezcló junto con el agua y dio otro sabor. ¿Qué quieres decir, papá? Bueno, cuando estás presionado, cuando viene la presión, es cuando tiene que salir realmente quién tú eres. Tú decides cómo respondes a la presión. Tú decides cómo respondes cuando eres desafiado. Y así como la zanahoria que era dura salió blandita, los huevos que eran suavecitos salieron endurecidos, pero el café dio un mejor sabor que el que antes tenía al mezclarse con la prueba, con el fuego. En la carta a los Tesalonicenses habíamos visto que los hermanos estaban bajo fuego, bajo presión, y esa presión no había cedido. Pero vamos a ver cuál fue la reacción de ellos y cómo esos hermanos, en medio de las circunstancias difíciles y en medio de la persecución, reaccionaron al fuego de la prueba de manos de Cristo, y cuál fue el resultado. Les invito a abrir el primer capítulo y vamos a leer con nosotros segunda carta a los Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén.
Recordando la primera carta a los tesalonicenses, el versículo central de aquella primera carta que estudiamos por alrededor de 3 meses, de 3 a 4 meses, es el siguiente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera carta, capítulo 5, versículo 23. Lo que quería Pablo decirle en la primera carta era lo siguiente: que el mismo Dios de paz os santifique. Pablo quería que se santificaran en su vida por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo fuese guardado irreprensible, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él quería, esperen a Cristo, y mientras lo esperan, santifíquense y sean agradables a Dios. Ese es el resumen de la primera carta a los tesalonicenses, y es algo que nosotros no debemos olvidar en todo nuestro tiempo. Esa es la primera carta, se cree, que escribió Pablo, la primera carta que escribe alguna iglesia. Y habiendo escrito la carta, esperando solucionar algunos problemas en la iglesia, que de hecho es una muy buena iglesia, escribe 6 meses después la segunda carta, porque había mucha comunicación y había algunas cosas que todavía no se habían corregido. Estamos hablando del año 52 después de Cristo. Habían pasado unos 20 años de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 20 años del día de Pentecostés, cuando todos los judíos que estaban en Jerusalén, alrededor de 40 días después de la resurrección del Señor, en la fiesta del día de Pentecostés, se reunieron, fueron convertidos por la predicación de Pedro, cuando llegó el Espíritu Santo, y fueron a predicar el Evangelio a muchas partes del mundo. Habían pasado 20 años. Y aquí estaba Pablo escribiendo su primera carta, que fue la primera a los tesalonicenses, y 6 meses después, desde la ciudad de Corinto, estando otra vez junto con Silas y Timoteo, escribe la segunda carta para seguir corrigiendo algunos asuntos que había dentro de la iglesia, que de hecho, como les dije, era una muy buena iglesia. Y dice el primer versículo del capítulo 1 de la segunda carta: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta comienza encomendándolos a Dios, cuando dice: en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Está poniendo al Padre y a Jesucristo en el mismo nivel. Ese es el énfasis que está haciendo allí, en lo que es la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Nadie podía estar al lado de Dios sino Dios. La Biblia dice que en el principio existía el Verbo, Jesús, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Nadie se puede poner al lado de Dios el Padre, solamente el Hijo. Y con la autoridad de Dios el Padre y del Hijo, Él les escribe a ellos. Es la autoridad de Dios en esta carta. Dios se estaba ya moviendo para que el Evangelio y la palabra nos llegara hoy, 2000 años después. Dios se estaba moviendo. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo se había mantenido al tanto de todos los asuntos de la iglesia, completamente. Y alguna de las cosas que escribe, y le voy a hacer algo general de la carta, es porque ellos estaban desalentados algunos un poco por la persecución y necesitaban incentivo para perseverar. ¿Qué vamos a hacer en medio de esta persecución? Algunos falsos maestros los confundieron en cuanto al regreso del Señor. Dice que habían recibido algunas palabras y cartas como si fuera de ellos, hablándoles sobre la venida de Cristo. Es como si yo me voy a vivir a otro lugar y les envío un correo supuestamente donde les doy unas instrucciones y después yo digo: yo no he enviado ningún correo. Así hicieron. Algunos falsos maestros habían metido unas cartas falsas de Pablo. Habían algunos hermanos en esta iglesia, no eran todos, eran solo algunos, que al malentender la segunda venida, ellos pensaban, les habían enseñado, ya Cristo vino, y se quedaron. Aunque parezca increíble. Entonces dijeron: bueno, si ya vino, pues ¿para qué voy a trabajar
Si ya precisamente, o algunos decían, el Señor viene pasado mañana, bueno, ya no trabajemos más. Y eso no es nuevo que suceda. En Estados Unidos ya ha pasado varias veces que alguien predice la venida de Cristo y la gente deja de trabajar. Y cuando se dan cuenta que después están aquí. Tristemente le pasó también en la secta de los Testigos de Jehová. Dijeron que en el año 75, en el otoño del 75, empezaría la nueva era, sería el Armagedón y vendría. Entonces muchos no estudiaron en la universidad porque solo faltan 5 años para el Armagedón y dejaron de estudiar en la universidad. Muchos dejaron de casarse. ¿Para qué no nos vamos a casar si ya en 5 años viene el Armagedón? Y les enseñaron a eso tanto, y después de la gran desilusión que no vino en el 75, se estaban quejando. Y la secta lo que hizo fue decir, algunos pensaban que no, pero ellos le echaron la culpa a los propios testigos de Jehová rasos. ¿Por qué? La mala doctrina crea mala conducta. La mala doctrina crea mala conducta. Pablo quería corregir esos errores dentro de la iglesia. Él quería también darle consuelos a los hermanos que estaban perseguidos. Recuerdan, en la primera carta les había dicho que iban a resucitar, que no se entristecieran como los que no tienen esperanza, que los hermanos que habían muerto resucitarían y se encontrarían con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¡Qué gran esperanza! Eso era increíble. Quería corregir a los creyentes que estaban asustados, no tanto por la persecución como por cualquier cosa, ya sobre todo por la persecución, y confrontar a los creyentes que eran indisciplinados. Entonces él va a escribir esta carta para esto. Por eso dice, toda escritura es inspirada por Dios. Usted quiere recibir corrección para su vida, vaya a la palabra de Dios. Entonces, el primer punto de los 3 que vamos a tratar en este capítulo es perseverar en amor y fe mientras vivamos aquí. Perseverar en amor y fe mientras vivamos aquí. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo empieza a corregir, a alabar a los hermanos y también a corregir lo que no está bien. Verso 3, todos conmigo, ahí voy a leer. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, o sea, Pablo, Silvano y Timoteo, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras tribulaciones que soportáis. Recuerdan que le hablé acerca de los 3 elementos y el fuego. Vamos a ver qué tipo de gente eran los hermanos de Tesalónica. Él dice, Pablo, que debemos siempre dar gracias a Dios como es digno. ¿Por qué daba Pablo gracias a Dios? Porque la iglesia estaba creciendo en fe y en amor. La iglesia estaba creciendo en fe y en amor. Hoy las iglesias pueden crecer en muchas cosas, pero si no crecen en fe y en amor, no es un crecimiento bíblico. ¿Sí me explico? Si no crecen en fe y en amor, no es un crecimiento bíblico. No todo lo que brilla es oro. Hay personas que eligen la iglesia por el número de personas. Aquí hay bastante gente, me siento bien, ¿no? Puede sentirse bien, pero si la iglesia no crece en fe y en amor, no es un crecimiento por el cual dar muchas gracias a Dios. Hay que crecer en eso. Pregúntate tú, ¿estás creciendo en fe y en amor? Dice, debemos dar gracias a Dios. Pues es digno que demos gracias porque vuestra fe va creciendo. O sea, cuando habla del verbo crecer, va creciendo, es un verbo inusual, ¿ya? Y da la idea de un crecimiento muy vigoroso. Muy vigoroso. O sea, van creciendo. La fe, vuestra fe va creciendo. Y el amor va creciendo. Entonces, Spurgeon habla acerca de una creciente y fuerte fe. Y él dice algo así en cuanto a la fe que va creciendo. Haz todo lo que puedas y luego haz un poco más. Y cuando puedas hacer eso, entonces haz un poco más de lo que puedas. Siempre ten algo en la mano que sea mayor que tu capacidad actual. Crece en ella y cuando se ha crecido en la misma, crece más. Bueno, ya yo estoy haciendo esto. ¿Qué más quieren que haga? ¿Todavía viste tu vida? Todavía no. Bueno, hasta allá. Crecer, crecer, crecer en la fe y en el amor. Nunca debe parar de crecer el creyente, porque jamás dejaremos de conocer a Dios. Cuando usted diga, ya llegué a la meta, ya conozco a Dios perfectamente, no. Pablo, 30 años después de haber conocido al Señor,
dice, yo tengo todo por basura a fin de conocerle. Así que, hermanos, el apóstol Pablo mismo estaba creciendo en la fe, buscando crecer cada día. Nosotros también debemos procurar crecer un poco más y más y más. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Les voy a mostrar acá. ¿Qué dice el apóstol Pedro acerca de crecer en la fe? Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Segunda de Pedro 1, 5 al 8 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, o sea, un comportamiento digno. A la fe virtud, cualidades correctas. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entonces, es como una escalera de gloria que va ahí. Añadida a vuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Miren cómo el apóstol Pedro resume entre la fe y el amor estas cosas. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal. Esas 6 cosas se encuentran entre la fe y el amor que Pablo hablaba. Entonces podemos decir que los tesalonicenses habían crecido, si se en fe y amor creciendo ferviente, ellos tenían virtud, ya, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, en medio de la persecución. Es que estoy presionado por todas partes, por eso salí con ese grito tan horrible, ¿no? Si estás presionado por todas partes, tienes que tener dominio propio y paciencia. Eso le pasaba a los tesalonicenses. Presionados por la persecución, ellos habían crecido en el dominio propio y la paciencia. En Estados Unidos hacen unas terapias de recuperación de adolescentes que son terribles, adolescentes que son muy violentos, y los llevan a un centro penitenciario donde están encerrados, pero ellos entran ahí casi que voluntariamente, pero se los llevan como parte de un programa. Y lo que hacen es que reciben insultos todo el día. Y la meta es que ellos nunca respondan a los insultos de los guardias. Los guardias los insultan de todas formas. Les dicen, nunca los tocan, pero le dicen cosas terribles. Eres un bueno para nada, no sirves para nada, eres de lo peor, no te sirve, ¿qué haces aquí? Eres un fracasado. Y le hablan durísimo y los insultan. Y ellos pasan el programa. Sí, nunca le responden a los guardias. Una vez que ellos han aprendido, no importa cuánto me insulten, yo no respondo. Los mandan nuevamente al colegio a vivir tranquilo entre sus compañeros. Y muchas veces funciona, porque cuando les hacen bullying y los molestan, ellos están tranquilos. Porque se acostumbraron tanto a la prueba que ya la superaron. ¿Yo para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer? La prueba Dios la pone para que nosotros aprendamos. Entonces, cuando te presionan mucho, dominio propio, paciencia. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Piedad, afecto fraternal. No, estoy presionado porque los hermanos me miran feo. Afecto fraternal. Pero es que él no me mira. Mírelo usted. Él no me saludó. Salúdelo usted. ¿Cuántas veces tengo que saludarlo? 70 veces 7. Allá. Eso es lo que espera de un creyente que está sometido a presión. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a ser como la zanahoria, como el huevo o como el café? ¿Cómo vas a terminar? ¿Quién cuando es puesto a alta temperatura da un aroma agradable? ¿Quién? ¿Quién? No, es que a mí me dijeron y yo la verdad, yo tenía que decírselo, yo no me aguanté. Muy bonito. Tal vez en el mundo se te alaba eso, bien hecho que se lo hayas dicho y que no te hayas quedado con nada. Sí, muy bien. En el mundo está bien porque el mundo no conoce a Dios. Pero los que han conocido a Cristo bajo la presión deben cultivar las virtudes, que es la imagen de Cristo en ellos, que Él fue como oveja al matadero. Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese es el Espíritu de Dios
A la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. En tiempos difíciles se prueba el amor y la fe y la perseverancia. Y yo me hacía una pregunta preparando el mensaje. Bueno, Pablo alababa a esta iglesia, pero ¿cómo la alababa y por qué? Por su fe y amor. ¿Cómo evaluamos nosotros una congregación, una iglesia local? ¿Cómo evaluamos la salud de una iglesia? ¿Cómo sabemos si esta iglesia realmente está creciendo? En todos los sentidos, ¿cómo sabemos? Vamos a Efesios capítulo 4. Y el hermano Pablo nos va a dar una perspectiva de cómo evaluar una iglesia. ¿Qué puntos importantes hay que tener? Créeme que usted puede encontrar en internet todos los puntos acerca de evaluación de la iglesia y hay muy buenas páginas sobre eso. Pero la Biblia, generalmente cuando va a evaluar una iglesia, lo evalúa en relación de sus relaciones interpersonales, en cuanto al amor y en cuanto a la fe. Esas son las dos cosas, amor y fe. Y vamos a verlo en el pasaje de la carta a los Efesios 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor, Pablo estaba preso y escribe la carta, os ruego que, después de Pablo, os ruego que, después de haber hablado acerca de la predestinación, del propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, entonces va a aterrizar en la parte práctica de la carta. Ya como ustedes, como Dios había propuesto de reunir todo en Cristo, como Dios lo había predestinado para salvación, ahora ustedes ¿qué deben hacer? Ahora yo les ruego que andéis como es digno de ese llamamiento, de esa predestinación, de ese llamado. Ahora este debe ser el resultado de un verdadero creyente que ha sido elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. El resultado va a ser el siguiente: amor, punto, versículo 2. ¿Cómo se anda digno de ese llamamiento eterno? Con toda humildad y mansedumbre. Comencemos ahí, humildad y mansedumbre. Ustedes han visto a personas que solo hablan de sí mismas. Es que yo. Y yo te lo digo algo. Para mí es fácil saber si una persona ha nacido de nuevo en ese sentido. El que habla de sí mismo todo el tiempo no tiene a Cristo. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es de ahí. Porque yo, porque a mí, y a mí, y yo, y a mí, y yo, y a mí, y yo. No vivo yo, más vive Cristo en mí. No que uno no puede hablar de sí mismo. Pero si esa es tu vida y tu lengua y lo que sale. Yo me acuerdo que antes de conocer al Señor en el colegio yo hacía puros garabatos mientras el profesor hablaba. Dicen que eso es marca de personas inteligentes. De verdad, vi un video que dice eso. Bueno, me sentí bien. Pero desde que conocí al Señor, yo solamente escribía Jesús, Jesús, Jesús. Eso es lo que me salía. Jesús, ¿yo por qué escribo Jesús todo el tiempo? Ya no, yo antes hacía era mi firma. O sea, como veía que mi papá hacía su firma, yo también quería ser grande y hacer mi firma. Cuando conocí al Señor Jesucristo, solo escribía Jesús. Y me salía así, Jesús, y lo hacía de varias formas, Jesús, de varias formas. Porque cuando Cristo está en ti, eso es lo que sale. La imagen de Dios en ti por la obra de Cristo. Con toda humildad y mansedumbre. Fuiste predestinado. Ahora, con toda humildad y mansedumbre. Dios se había propuesto hacer eso contigo. Ahora, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Tiene que ser perseverante en aguantar a su hermano. La gente siempre me pregunta, ¿pero hasta cuándo, Moisés? 70 veces 7. No me gusta. Bueno, pero dice, eso es, ahí donde está. ¿Cuánto te soporta Dios a ti? Vaya en el trono de la gracia y le dice Jesús, no, ya está bueno contigo, ya me tienes hasta aquí. No sé, conmigo no va a ser. Eso tiene que soportar con paciencia. ¿Pero hasta cuándo tengo que soportar? Con paciencia, con perseverancia. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Tenga mucho cuidado con lo que usted habla. Porque si usted le dice a un hermano, figúrate lo que fulano me dijo de ti. Ay, hermano, usted no está haciendo nada espiritual. Usted está poniendo la semilla de la división, la rencilla, la discordia. Y una de las cosas que Dios aborrece, la lengua mentirosa, los pies que se apresuran a derramar sangre, los ojos altivos. Dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece eso. Es que a mí no me gusta la amistad de ellas dos y yo le hablo mal para tenerla de este lado. No se parece usted más al diablo que cuando hace eso.
Tenga mucho cuidado. Si no va a ser de edificación, si usted va a decir algo que de repente es una opinión de otro hermano, que por algo no se lo dijo a la otra persona, cállese. Porque le va a dañar el corazón. Ay, a mí no sé qué, Moisés dijo tal cosa. ¿Y por qué no viene y me lo dice a mí? Claro, lógicamente, tiene toda la razón. La otra persona se molesta. Porque aquí siempre le hemos enseñado, vaya y dígaselo a la persona. Si no va a ser para edificación, mejor haga silencio. Tiene que ser solícito, es decir, hacer las cosas prontamente, rápidamente. Voy a guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Usted debe ser agente de paz dentro de la congregación. Por eso yo siempre digo que el chismoso, el peor de todos los pecados es el chisme. Dice, los que cometen pecado sexual, encienden un pequeño fuego y se muere entre ellos. Terrible y espantoso. Pero el que con la lengua no la frena, enciende un pequeño fuego y un grande bosque. Todavía peor. Hermano, usted tiene que guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, así crecían en amor, dice Pablo, ahora en fe. Y ahora ahí le va a dar, aparte de lo que les había hablado en Efesios, en los primeros 3 capítulos, les habla de un cuerpo y un espíritu. Ajá, tú tienes que creer que somos un cuerpo en Cristo, que tenemos el Espíritu de Dios todos juntos, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos una esperanza. La venida de Cristo es la misma esperanza. Yo creo en la venida de Cristo. Creo que somos un cuerpo, que tenemos el Espíritu Santo. Y esa es la base de nuestra unión, de nuestro amor. Que tenemos un Señor, Jesucristo, una fe, una sola fe, vamos creciendo en la fe, un bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo, que nos hace un cuerpo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta fe en la que crecían los hermanos y ese amor muestra que es una iglesia que está viva. Viva. Todos preferimos estar en una casa humilde donde haya amor, concordia y entendimiento, que en una mansión donde todo sea pelea y pleito. Pelea y pleito. ¿Cuál es el resultado de ese crecimiento que tenían los efesios? En el versículo 11 del capítulo 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los efesios, al amarse y al tener fe, edificaban como ministros su propia congregación. Siempre les he dicho, vosotros sois los ministros. Los efesios edificaban su propia congregación al tener fe y amor entre ellos. Se perfeccionaba el cuerpo cuando, siendo capacitados por los líderes, los hermanos como ministros cumplían su obra ministerial. Cada uno de vosotros tiene una obra ministerial. Si has creído en Cristo, usted tiene un ministerio. Así que usted te da toda la libertad cuando de decir, la ministra Giar, por favor, pase adelante. Toda la gente se va a imaginar que Giar es una pastora y que es una ministra ordenada de uno. No, es la ministra porque Dios dice que el líder la capacita para que haga la obra del ministerio. Entonces el ministerio es el de ella, si ella es la ministra. ¿Ya? Hablemos con el ministro Farud, pase adelante. ¡Ay, tan jovencito y ya ordenado! Si ha creído en Cristo y es salvo, es un ministro del Evangelio. Es un ministro, por eso Pablo pregunta, ¿sois ministros de Cristo? A los corintios. Yo más que ustedes, porque a mí me han azotado más. Yo he sufrido más por el Evangelio. Todos somos ministros de Cristo, pero para eso se necesita fe y amor. No puede haber tal cosa como un ministro de Cristo sin fe y mucho menos sin amor. Porque esos son, dice la Biblia, que la fe obra por el amor. Entonces tú puedes tener conocimiento que no tiene amor, ahí no hay nada. No, sí, hay que ayudar a la gente en sus necesidades. Yo lo leí en la Biblia. Pero si no tienes amor, ahí murió. Pero si hay amor, entonces vas y practicas lo que conoces. El verso 3 de 2 a los Tesalonicenses, otra vez para recordar. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones que soportáis.
La fe y el amor crecen en la persecución y al mismo tiempo la fe y el amor nos ayudan a mantenernos bajo la presión. Ninguno piense que la iglesia es necesariamente el mejor lugar todo el tiempo y todo momento. Hay momentos en las congregaciones donde hay personas endurecidas, donde la convivencia es difícil, donde hay oposición contra ti, donde la carnalidad se levanta y tienes hermanos que están en tu contra y a veces tú estás en contra de ellos, y donde los hermanos no saben manejar sus diferencias. No creas que siempre todo es amor, gozo, paz y paciencia. A veces se levanta la carnalidad. Por eso Pablo dice, confiésense sus pecados, sus ofensas unos a otros, y perdónense para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Usted debe ser un agente de paz dentro de la congregación. Amor, fe y perseverancia. Esas son las características que deben ser alabadas de una iglesia. Pablo se jactaba, en el mejor sentido, de que la iglesia de Tesalónica que él había fundado abundaba en amor, en fe y en perseverancia a pesar de las dificultades. Lo segundo que quiero que veamos en este primer capítulo es que debemos hacer, esperar en el juicio justo de Dios en la segunda venida. Esperar en el justo juicio de Dios en la segunda venida. Siempre lo digo, iglesia que no predique la segunda venida se vuelve una iglesia mundana. No, pero es que allá no bailan, no fuman, no. Empieza a amar lo terrenal, a centrarse en el aquí y el ahora. Y el más allá no tiene mucha importancia. Los hermanos de Tesalónica estaban siendo perseguidos. Había gente que los mataba, como pasa a cientos de millones de cristianos hoy en el mundo. Gente que decía dónde estaban los cristianos para que le hicieran mal. O gente que decía, no le des trabajo a él, no lo ayudes. Y le tenían una persecución. Y como decían las almas de los que habían sido muertos en Apocalipsis, ¿hasta cuánto, Señor, no vengarás la muerte, la sangre de nuestros hermanos? Preguntaban ellos. Porque claro, si nosotros estuviéramos ahora perseguidos y hubiesen matado a tu mamá por el testimonio de Cristo y a 2 hermanos, y te estuvieran persiguiendo a ti, y tú conocieras incluso quiénes eran los de tu mismo trabajo que te traicionaron, y son tus enemigos, tú oras por ellos, pero dices, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y ellos estaban siendo atribulados por las personas que les perseguían. Y en esta parte vemos acerca de la rectitud de Dios. En la carta de Tesalónica se muestra a Dios como bueno en el 1:11, como amoroso en el 2:16, también como un Dios que se aira en el 1:8, y se muestra como un Dios que es justo y recto en el 1:6 también. La rectitud de Dios es evidente en la forma en que Él actúa consecuentemente con su propio carácter. Dios siempre actúa de forma recta. Cada uno de sus actos es consecuente con su carácter. Dios es siempre divinamente consecuente. Dios no se define con el término recto. Más bien este término es definido por Dios. Él no es medido por el estándar de la rectitud. Dios más bien establece el estándar de la rectitud. Nada puede medir a Dios. Dios es la medida de todas las cosas, no el ser humano. Por ahí han escuchado que el ser humano es la medida de todas las cosas. No, Dios es la medida de todas las cosas. Él dice lo que es bueno y lo que es malo. El juicio de Dios es justo. Lo vemos en el capítulo 2, verso 6. Él pagará a cada uno conforme a sus obras y nos dará reposo. Nos dará reposo. Dios usa la persecución a la iglesia para mostrar su justicia de 2 formas. Él demuestra que los creyentes son dignos del evangelio al ser perseguidos y luego tener reposo. Y eso es para la gloria de Dios. La persecución a la iglesia es para la gloria de Dios mismo. Dios también, a través de la persecución, muestra que es justo castigar a los que nos persiguen. Es justo atribular delante de Dios, castigar a los que nos persiguen. Verso 5 del capítulo 1 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis,
porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Llama la atención que Pablo dice que ellos, delante de Dios es justo esto, porque ustedes padecen por el reino de Dios. Para Dios era justo que ellos padecieran por el reino de Dios, pero también es justo que los atribulaban pagaran por eso. Entonces, hablemos del juicio de Dios. ¿Es Dios justo? Todas las personas tienen una idea de la justicia de Dios. Dios, ¿por qué me hizo esto? Dios, ¿por qué me hizo lo otro? Déjame decirle, tal vez no te gustó, tal vez fue feo, tal vez te parece injusto, pero para Dios fue justo. Pero no, es injusto porque Dios no tenía por qué. Ahí nos levantamos nosotros a juzgar a Dios. Dios es justo y todo lo que hace y lo que permite lo hace en su rectitud y su justicia. Poco se habla acerca de los atributos de Dios y la gente no conoce a Dios, sino que tienen un Dios de su imaginación del cual alaban en la mañana de los domingos como un ídolo creado en su propia mente, con el cual se sienten tranquilos. Romanos 2, desde el verso 5 voy a estar leyendo. Pero por tu dureza, dice Pablo, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios es justo, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Justo es el juicio de Dios. A los justos le dice, verso 7, vida eterna, a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué hay en cada ser humano? Si yo hago el bien, tendré gloria, seré honrado y tendré inmortalidad. Eso está en el corazón de cada uno. Las religiones generalmente te prometen que si te portas bien según el estándar, alcanzarás un estado superior, ya sea en el paraíso o en otra parte, o siendo parte del cosmos o del universo. Pero hay algo en el corazón que te dice, yo debo hacer el bien para recibir gloria, honra e inmortalidad. Yo debo hacer el bien. Hay algo que hay en el corazón. A los injustos, dice verso 8, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hay ira y enojo. ¿Se acuerdan que Dios dijo en el tiempo del diluvio, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Eran contenciosos en el tiempo del diluvio. No querían sujetarse a Dios, no querían creer en Él. Y Dios vino el diluvio y se los llevó a todos. Dios dice que hará ira y enojo otra vez a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia. ¿Qué le espera a los malos? Tribulación, angustia, ira y enojo. Todas las personas que no se someten al evangelio recibirán tribulación, angustia, ira y enojo de Dios. Ay, Dios no se enoja y se enoja bien fuerte. A los justos, verso 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. El que hace lo bueno recibirá gloria, honra y paz. Sin embargo, vamos a ver qué sucede. Cada ser humano es culpable en su propia conciencia. Verso 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, es decir, si usted se pasa el semáforo en rojo y viene una tractomula, usted no sabía que no debía pasárselo. No le puede decir a la tractomula, ay, yo no sabía, no me choques. No, se lo va a pasar por encima. Es lo mismo. Si tal vez tú no tengas una ley, pero hay algo que tú no sabías, la ley del semáforo en rojo, pero hay algo que te decía, y esa lucecita, ¿será que? Y hay un cruce, ¿será que? Tú decías, ¿será que? Pues no me han dicho, y pasas. Eso es, cada persona, ya, aunque no se le haya dado un mandamiento como el que se le dio a Adán, tiene una ley. Dice, sin ley también perecerán. Los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley, o sea, los que recibieron los mandamientos de Dios, los que conocieron lo que pasó en el Sinaí, han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y yo me pregunto, ¿quién hace la ley?
Hay un tribunal moral que se llama la conciencia del ser humano. Verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley de Jehová, la ley del Sinaí, hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan la ley de Moisés, son ley para sí mismos. Es decir, es malo matar, es malo codiciar esto. Yo llego a la casa ajena, mato a todos y me quedo con la casa. Yo nunca he escuchado la Torá, la ley de Dios, pero todo el mundo sabe que eso es malo, de aquí a la China. Todo el mundo sabe y hay justicia. Esto es mío, no es tuyo. No me lo puedes quitar. Hay una ley en el corazón, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Un consuelo para los niños abortados, para los niños recién nacidos, para aquellos que nacen con una enfermedad que les impide razonar como todos los demás. Dice la Biblia, y yo lo creo así, que esas criaturas van directamente a la gloria de Dios, porque no tienen razonamientos que los acusen, que los inculpen o que los exculpen. La Biblia dice que el día del juicio, sus razonamientos los acusarán o los defenderán. Un niño que fue abortado, que murió antes de tener una conciencia, no puede defenderse. No tiene razonamiento que los acuse o los defienda. Yo creo firmemente que esas criaturas no perecerán eternamente, sino que entrarán a la gloria de Dios, porque nunca pudieron razonar ni decidir entre lo bueno y lo malo. Y Dios lo dice, que son tus razonamientos los que te acusarán o te defenderán. ¿Quién defenderá a un recién nacido que nunca supo lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién defenderá a los millones de almas que fueron abortadas por la maldad de sus madres? Dios los defiende, porque Él es el Padre de los huérfanos. Y eso, al saber eso, entender eso, me llenó mucho de consuelo. Mucho de consuelo. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de los que se hacen como ellos es el reino de los cielos. Dios es completamente justo. Tus pensamientos te acusarán o te defenderán. Y entonces, ahí viene la pregunta. ¿Para el que hace lo bueno, vida eterna? ¿Para el que hace lo malo, maldición eterna? Pero Romanos 3, 9 al 12 dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a todos los seres humanos de que están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ay, pero no habías dicho que si me portaba bien, tendría gloria, honra y inmortalidad. Sí, claro, pero dale pues adelante. No lo vas a lograr, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado, nos hemos hecho inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso necesitábamos sangre ajena que pagara por nosotros para que no nos tocara pagar. Esa fue la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y delante de Dios por la fe hemos sido declarados justos. Y porque la paga del pecado es más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Esa es la palabra que por el Evangelio a ustedes les ha sido anunciada. Así que quiero que tengan eso en cuenta, hermanos, y todos los que nos están visitando. Dice el verso 7 de 1 Tesalonicenses 1. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Miren lo siguiente. El verso 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra retribución significa venganza. Dios se va a vengar de aquellos que atribularon a su iglesia. Dios se va a vengar de aquellos que persiguieron a los cristianos. Dios se va a vengar de todos aquellos
que en el Medio Oriente que persiguen a la iglesia en nombre de un Dios falso. Dios se vengará a todos los que no conocieron, aquellos quienes no captaron las verdades espirituales, los ciegos y obstinados que no obedecieron el evangelio que se les predicó. Dios se vengará de ellos. Ay, Dios no se venga. Claro, Él se venga. De hecho, Él dijo, mía es la venganza. No es tuya, es mía. ¿Dios es un Dios vengador? ¿Es Dios vengativo? No. ¿Pero se venga? Sí. Dios. A veces estamos presentando el Dios de la Escritura, mucha gente se asusta. Bueno, eso está bien que se asusten, no hay problema con eso. El problema es que también tienen que ver que así como Dios es vengativo, es misericordioso y entregó a su Hijo para pagar por ti. Dice el verso 9, los cuales, los que no obedecieron a Dios, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué le espera a aquellos que no obedecieron al evangelio? Eterna destrucción, eterna perdición. Justo lo opuesto a la bendición y reposo que tenemos los creyentes. Los rebeldes no tendrán reposo, sino la ira de Dios, enojo de Dios, tribulación y angustia. El castigo será la eterna destrucción. La Biblia la describe como un castigo eterno, simbolizado con fuego. ¿Va a hacer eso Dios? Sin duda alguna lo va a hacer, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, cuando dice que la paga del pecado es muerte, ahí entra toda la humanidad. Pero hay un grupo que hemos creído también que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para qué hacemos estas reuniones? Para edificar a la iglesia y también para cumplir el mandato que Dios dijo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Estas verdades del evangelio que han siendo quitadas, incluso el hermano Paul Washer le quitaron un video de internet, de Facebook, por supuestamente lenguaje de odio. ¿Qué es lo que dijo Paul Washer? Que todos somos pecadores. Ese lenguaje de odio, quítenlo. Están cerrando las tenazas alrededor de todo lo cristiano que tiene nuestra civilización. Satanás, usando sus agentes en la tierra, el dinero, la gran banca internacional, ya no está usando la religión como tal. Ahora está usando los medios de comunicación y las leyes de todos los países seculares para prohibir el evangelio bajo la mascarada de una supuesta tolerancia que debemos tener y una supuesta diversidad. Y eso es lo que está haciendo, nosotros lo vemos. Pero hay que estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y el tercer punto de este capítulo, ¿qué debemos hacer? Glorificar a Cristo y ser glorificados en Él. Glorificar a Cristo y ser glorificados en Él. Dice la Biblia que Cristo será glorificado en nosotros. ¿Y por qué? Dios creó la iglesia, hermanos, para mostrar su justicia y dar a conocer su nombre. Dios creó la iglesia para Él. Por causa de sí mismo, no por causa de nosotros. Porque por Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. En Efesios 3, 10 al 11, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Qué quiere hacer Dios a través de la iglesia? Mostrar su sabiduría al reino angelical. ¿Y por qué? Dios lo sabe. Dios creó la iglesia para mostrar su multiforme sabiduría a los ángeles y que estos aplaudieran. La Biblia dice que los ángeles anhelan mirar en todo lo que pasa en la iglesia. A ellos les encanta mirar en todo lo que pasa en la iglesia. La salvación, la redención, la obra de Cristo y el Espíritu Santo obrando en la iglesia. Ellos anhelan mirar eso. Ellos anhelan fervientemente ver la obra de Dios en la iglesia, cómo funciona. Y Dios es glorificado cuando los principados y potestades ven su sabiduría a través de la iglesia. Que Dios tome estos pecadores y a través de ellos saque algo bueno. Es increíble la obra de Dios. Dice el verso 11 de Efesios 3, conforme al propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad y acceso con confianza. Dios creó la iglesia para su gloria. Por eso Pablo dice, para que Cristo
sea glorificado en vosotros. Verso 10 de segunda a los Tesalonicenses 1. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. En la segunda venida resucitarán los muertos y los que hayamos quedado vivos nos levantaremos para recibir al Señor en las nubes. Y seremos glorificados en Cristo. Y Él será glorificado en nosotros. Pero los que no obedecieron el Evangelio recibirán pena de eterna perdición. Ya habíamos hablado acerca del día de Jehová. Ese día será de llanto y lloro para la mayoría de la humanidad. Pero será de gozo y alegría para los que hemos creído. Y nosotros debemos mantenernos en esa fe. Por lo cual asimismo, verso 11, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ahora que se aproxima el nuevo año, ¿cuáles son las resoluciones para el nuevo año? Me voy a portar mejor, voy a trabajar más, voy a ahorrar, voy a aprender inglés, voy a meterme al gimnasio. Estamos tan apegados a este mundo que hacemos resoluciones basadas en las fechas de los años. ¿Ya? Con un calendario que ni siquiera es el calendario que Dios creó, sino el calendario de nuestra cultura. No, este va a ser el año de tu bendición. Dios no se rige por 2010, 2020 ni nada de eso, la verdad. Dios está en otro calendario. Entonces la gente siempre está diciendo, este es el año de tu bendición. En 2021 Dios va a hacer. ¿Y qué diferencia hay entre el 31 de diciembre y el 1 de enero? O sea, este fue el año de la cosa y ahora Dios decidió que en esta fecha va a ser el año de ¿qué? Eso es publicidad. Hermanos, en el 2021 será el año de la bendición. ¿Y este de qué fue? Bueno, de la bendición también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Este es el año de la liberación y de la cosecha fructífera. ¿Y este año de qué fue? ¿Ah? Ahora todos los que estaban predicando en el 2019 que venía el año de la abundancia, de la bendición y todo, son falsos profetas. Falsos profetas. Y si usted se muere este año, ¿falló Dios? No. Hermanos, la Biblia dice que Dios cumpla todo propósito de bondad. Nuestras resoluciones para el próximo año deben ser basadas, deben ser propósitos de bondad. Voy a perdonar a todos los que me miran feo el año entrante. Voy a perdonar a ese familiar que me hizo eso hasta tanto tiempo. Ya no le voy a recalcar en su cara nunca más lo que le iba a decir. Voy a ayudar económicamente más a la gente. Yo solamente pienso en mí, mi plata para mí, solo para mí. Yo nunca tengo plata para nadie. Yo nunca tengo plata, pero para mis cosas sí. Yo me doy mis gustos. Yo voy a cambiar eso. Dice que Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Está hablando, dice, yo quiero hacer algo bueno este año, que el Señor haga la obra en ti, es lo que está diciendo ahí. Toda obra de fe con su poder a través de ti. Tus propósitos deben estar basados en cómo vas a aumentar tu piedad para el próximo mes, para el próximo 15 días, para el próximo calendario gregoriano que usamos nosotros, para el tiempo que sea. Si tienes una resolución para el tiempo que sea para el año entrante, tiene que ser un propósito de bondad. Pero lamentablemente nuestras proposiciones son yo. El próximo año voy a mejorarme como persona. ¿Y cómo mejoro como persona? Yendo al gimnasio. Me voy a leer unos muy buenos libros. Voy a aprender inglés. ¿Aprendan inglés? Voy a aprender inglés. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero yo nunca escucho un propósito. El próximo año voy a hacer tal cosa. Me gustó sí un propósito que tenían las hermanas en esta iglesia. Vamos a leernos la Biblia en un año. Eso me gustó. Ahora, que me guste a mí, eso no importa. Pero no es que le guste a Dios, porque lo que a mí me gusta es tenerlo sin importancia. Pero ese es un ejemplo de un buen propósito. Me voy a leer la Biblia, toda obra de bondad con su poder. Señor, yo no puedo leerme la Biblia en un año porque no tengo tiempo, pero lo quiero hacer. Ayúdame. Ayúdame. Todo hombre, si usted tiene propuestas para el próximo calendario, tenga una propuesta de bondad, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todos nuestros propósitos deben ser, ¿cómo va a ser glorificado Cristo en esto? ¿Se glorifica Cristo si estoy más fitness
o me glorifico yo? No está malo estar fitness si usted quiere. Pero si usted basa su vida y sus propósitos es en usted, ya no es un propósito de bondad, sino que usted está en el centro de su plan, propio plan. Pero si sus propósitos son primero piadosos, Pablo dice, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que para nada, sino para poco. ¿Por qué? Porque el ejercicio del cuerpo de su promesa se muere aquí. Pero el ejercicio, el gimnasio espiritual, la promesa se sirve para ahora y para la vida futura. Entonces, debes tener propósitos piadosos primero que todo. Dice el verso 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Ese llamamiento que te hizo antes de la fundación del mundo, el que tú escuchaste yo soy salvo, ya creí en Cristo, ya entiendo la cruz, entiendo que Él murió por mí, gracias Dios. Y entendiste ese llamado y esa voz de Dios que te dice, ya morí por ti, soy tu Salvador, ahora quiero que vivas para mí. Todo el que ha sentido ese llamado debe vivir como digno de ese llamamiento. Por eso Pablo oraba para que ellos se consideraran dignos de su llamado, de ese llamado, y vivieran de acuerdo a ese llamado eterno. ¿Cuál es la meta? La meta de eso, de todo esto, es que Cristo sea glorificado. ¿Y cómo es Cristo glorificado? Cuando somos más como Jesús. Efesios 4:11 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos estamos, hermanos, en proceso de remodelación y quiero que tengan esto en cuenta. Yo no sé quién es el que está al lado del cuarto donde yo duermo, en la otra casa. Siempre hay alguien clavando algo y eso me molesta. No me deja dormir. Y el que está en remodelación o que no sé. Pero hay alguien que está clavando ahí. No me gusta cuando están remodelando del otro lado. Dios está remodelando a tu hermano y no te gusta porque mientras lo remodela, te hace cosas. A nadie le gusta. Pero a ti también te está remodelando y a nadie le gusta el ruido de la remodelación del otro. Pero en esa remodelación, por eso dice la palabra de Dios, seamos pacientes. Cuando eres presionado por las relaciones interpersonales, ¿cómo respondes a la presión? Con toda humildad y mansedumbre y soportando con paciencia. Cuando eres presionado en tu casa porque te dicen fanático, evangélico, fanático, tú estás loco que cogiste la religión, con paciencia que crezca tu fe. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Verso 12 dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, gracias por esta palabra, Señor. Tantas cosas que hay en tu palabra que olvidamos. Permítenos, Señor, arrepentirnos cada día y vivir en fe y en amor todo el tiempo, Padre Santo. Que los que han escuchado hoy este mensaje del Evangelio puedan también escuchar el llamado eficaz a la vida eterna. Te damos muchas gracias por esta mañana. Llévanos con bien a casa y permítanos cantar esta canción para la gloria tuya, en el nombre de Jesús.